La sociedad de los gigantes, tal y como es hoy en día, está definida en gran parte por el Ording, un sistema de castas impuesto a los gigantes por sus dioses, reinando sobre ellos Anam, el padre de todo. El Ording. Lore de Dungeons and Dragons. El Ording determina dónde se encuentra un gigante respecto a los suyos. Tradicionalmente, los gigantes de las tormentas han estado en la cúspide del Ording, altos y poderosos. Luchan por impedir que las razas de gigantes más débiles saqueen los reinos de las gentes pequeñas y desencadenen un conflicto. Los gigantes de las tormentas son poderosos videntes, habilidosos a la hora de identificar e interpretar señales cósmicas y augurios divinos. Los distantes y aristocráticos gigantes de las nubes, un peldaño por debajo de los gigantes de las tormentas, rara vez se rebajan a entrar con gigantes menos importantes o con la gente pequeña. La extravagancia define su cultura y su lugar en el Ording. Bajo ellos se hallan los tiránicos y bélicos gigantes del fuego y los despiadados y despedragados gigantes de la escarcha. Los gigantes del fuego se califican entre sí por su dominio de la forja, mientras que los gigantes se califican por sus habilidades marciales. Cerca del fondo del Ording se hallan los xenofóbicos gigantes de piedra, quienes viven en su mayor parte bajo tierra y consideran los reinos de la superficie como un mundo de sueños. Cuán bien esculpen la piedra es como determinan su lugar entre sus pares. Los más bajos y pequeños entre los gigantes verdaderos son los gigantes de las colinas, tan glotones como despreciables. Los gigantes de las colinas son brutos que viven consumidos en el miedo de los primos gigantes más poderosos. En la sociedad de los gigantes de las colinas, el más grande es quien manda. Los dragones son los antiguos enemigos de los gigantes. Hace miles de años, el último gran imperio de los gigantes, Ostoria, cayó y desapareció tras un largo y brutal conflicto con los dragones. Poco queda hoy en día de Ostoria, en lo que ahora es llamada la Frontera Salvaje. Las civilizaciones de las gentes pequeñas se han hecho con las tierras que antaño gobernaron los gigantes, aunque los gigantes malvados realizan ocasionalmente incursiones en los territorios colonizados por las gentes pequeñas. Sus ambiciones se han visto limitadas durante mucho tiempo por su falta de cohesión y por la imposición de los gigantes de las tormentas y gigantes de las nubes, de alineamiento bueno, cuyas memorias de la antigua y gloriosa Ostoria se han ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Los recientes esfuerzos por parte de los dragones para atraer a Tiamat al mundo, tal, y los intentos de la gente pequeña para impedírselo han hecho enfadar tanto a los dioses de los gigantes que Anam, el padre de todo, hizo pedazos el Ording para sacar a sus hijos de la complacencia. Enfrentando a los 6 tipos de gigantes entre sí, mientras que se mantiene un remedo de orden dentro de cada tipo. Al hacer esto, Anam ha empujado a los gigantes de las nubes
del fuego, de la escarcha, de piedra y de las colinas, a desafiar la jerarquía establecida y volver a forjar su destino. Todos los gigantes sintieron inmediatamente la conmoción, y ahora los diferentes tipos de gigantes compiten fieramente entre sí, luchando para crear un nuevo orden a través de sus actos y logros. Estas calamitosas acciones de los gigantes no solo han puesto en peligro a los asentamientos humanos y otros de las gentes pequeñas, sino que han traído la atención de los antiguos enemigos de los gigantes, los dragones, los cuales no permitirán la aparición de otro imperio de los gigantes. Las gentes pequeñas solo pueden especular sobre cuál es la causa de la inquietud de los gigantes. Queda por ver si el viejo orden entre los tipos de gigantes será restablecido, o si una nueva jerarquía reemplazará a la vieja, destronando a los gigantes de las tormentas de su elevado pedestal. Con anterioridad a la destrucción del orden, el rey Hecatón es, según todos, el más poderoso de todos los gigantes de las tormentas. Desde Maelstrom, su ciudadela en las profundidades bajo el mar insondable, presidia una corte que incluía representantes de cada una de las razas de los gigantes, desde los poderosos gigantes de las tormentas hasta los simples gigantes de las colinas, usando los poderes del trono de cráneos de Wyvern, un presente que le fue entregado por su esposa para mantener a raya a los gigantes más rebeldes. Durante todo el tiempo en el que Hecatón ha reinado, la mentira, el miedo a la ira del rey y el respeto hacia el orden eran suficientes para impedir que los gigantes menores se alzaran contra él. Pero en los últimos años, el rey Hecatón se ha convencido de que la era de los gigantes ha pasado. Y tal y como evidencia la creciente distancia entre los gigantes y sus dioses, Anam, el padre de todo, no respondía a las plegarias, y su progenie divina, los dioses menores de los gigantes, estaban fuera de alcance, luchando incansablemente en guerras los unos contra los otros. Hecatón llegó a creer que los gigantes ya no eran los legítimos dueños del mundo. Entonces, hace unos pocos meses, los miedos de Hecatón se hicieron realidad cuando el orden cayó hecho pedazos. El rey quedó profundamente afectado por la relación de que los gigantes de las tormentas podían perder su ventajoso estatus entre los gigantes. Pasada esta gran conmoción, hizo lo imposible por mantener unida su corte, amenazando a los gigantes más débiles para que le obedecieran. La mujer de Hecatón, la reina Neri, apreciaba soberanamente a las gentes pequeñas. Los visitaba a menudo en los años anteriores a que el orden fuera hecho pedazos, levantándose de entre las olas para reunirse en las orillas de la Costa de la Espada. Neri urgía constantemente a su marido para que respetara las civilizaciones de la gente pequeña y que las dejara en paz, si no, podía llegar a aliarse con ellos. Hecatón, inherentemente desconfiado hacia la gente pequeña, no quería saber nada de ellos, pero respetaba los deseos de su mujer de tratar de vez en cuando con ellos. Neri continuamente
visitaba a la gente pequeña, incluso ya después de la conmoción, hasta que llegó el día en que no volvió de uno de sus viajes a la Costa de la Espada. El hermano pequeño de Hecatón, el emperador Utor, comandante de la guarnición del rey, encontró el cadáver de Neri poco después en una pequeña isla en la que se sabía que se había reunido antes con los humanos. Estaba claro que había sido asesinada por la gente pequeña. Hecatón lloró durante días antes de amenazar con desatar su venganza sobre los desprevenidos territorios costeros. Utor no pudo calmar la furia de su hermano, por lo que se dirigió a la princesa Cerisa, la hija más joven del rey, en busca de ayuda. Cerisa, que compartía el aprecio de su madre por la gente pequeña y que era la siguiente en la línea de sucesión para heredar el trono de cráneos de Wyvern, empujó a su padre para que descubriera la verdad antes de lanzarse contra el primero que se encontrase. Hecatón fue convencido por la serenidad y sabiduría de su hija, y una vez su huracanada furia siguió su curso, se puso a la tarea de descubrir quién había matado a su mujer. Desafortunadamente para el rey, estaba ciego ante los enemigos presentes no solo en su corte, sino también dentro de su familia. Las semillas del descontento de la familia de Hecatón habían sido sembradas más de un año antes de que el Ording fuera hecho pedazos, cuando el rey confetizó que sus dos hijas mayores no eran adecuadas gobernantes y vio señales que apuntaban a Cerisa, su hija menor, como su mayor opción a la sucesión. Mirán era tempestuosa y proclive a estallidos emocionales, mientras que Nim, otra de sus hijas, era lo contrario, tan fría y distante como el mar. Aunque Hecatón adoraba a las dos, dudaba de sus habilidades para mantener a raya a los gigantes menores, por lo que nombró a Cerisa como su heredera.